Amigos, ¿cómo se encuentran? Estoy en Pakistán en estos momentos, un día más en Pakistán, y acabo de presenciar algo que la verdad me pareció súper interesante, un tanto perturbador. Salió de la nada, salió como muy de imprevisto, pero tuve ganas de en verdad platicárselos, de en verdad narrárselos, así que este me pareció un formato apropiado. Verán, estaba yo ahorita conviviendo con unos locales, estábamos platicando sobre costumbres, tradiciones y demás. Como contexto, este es un país en su inmensa mayoría musulmán. Cerca del 95% de las personas aquí son musulmanes. Pues estábamos platicando un poco como de costumbres, tradiciones, y me empezaron a platicar de un día que se llama Ashura. Ashura es un día en el cual los musulmanes se arrepienten, tienen que mostrar culpa, tienen que mostrar dolor, pues fue el día en que un nieto de Mohammed, el profeta del Islam, fue asesinado a sangre fría con una flecha, muestra de un acto de odio, muestra de un acto de injusticia. Así que este día no todos los musulmanes, sino los musulmanes pertenecientes a los Shia, que los Shia componen cerca del 25% de los musulmanes, que vienen siendo más de 250 millones de personas alrededor del mundo, muestran su dolor, se lamentan. Entonces uno pensaría, se lamentan tal vez orando, tal vez diciendo por mi culpa. Pues no, llegan a tal grado en que se pegan, no comen en todo el día, e incluso llegan a pegarse con cuchillos. De verdad, con cuchillos muy filosos, se pegan hasta hacerse sangrar. Algo que sin duda me impactó muchísimo. La gente que estaba ahí alrededor de mí, de verdad muy orgullosos, me mostraban videos de ellos pegándose, videos de ellos cortándose. Algo sin duda muy sensible, algo sumamente perturbador. El único día del año en que esto sucede es el 10º día del mes de Muharram, que Muharram es el mes número 1 en el calendario islámico. Muharram es considerado el segundo mes más sagrado después de Ramadán, que Ramadán es un mes en el cual todos los días se abstienen de comer hasta que se vaya la luz del día, hasta que caiga la noche. Sí, de verdad es algo muy interesante. Bueno, nuestra conversación llegó al nivel en que ellos dijeron: queremos enseñarte. Este año el 10º día del primer mes del calendario islámico viene siendo el 18 a 19 de agosto. Pero de verdad estaban tan interesados contándome, estaban narrándome con mucha euforia, con mucho orgullo de su tradición, que decidieron hacer una demostración ahí, en vivo. Entonces vamos a ver un poco de lo que grabé. Primero se comenzó haciendo como un canto, que este canto es el que cuenta la historia de este día, de Ashura, cómo es que sucedió, por qué es que es un acontecimiento tan feo, tan terrible. Hay quienes junto con este canto empiezan a pegarse, así que para ellos demostrarme, ellos empezaron a cantar y empezaron a pegarse. Y cuando menos yo me lo esperaba, ya estaban sacando los cuchillos, ya estaban pegándose. Niños desde muy jóvenes edades. Un niño como de, me parece que tenía 9 o 10 años, se empezó a pegar. Ya después adultos. Y realmente fue una demostración únicamente. El día de Ashura, ellos me enseñaban videos de pegándose a ellos mismos hasta el grado de sangrarse.
Me enseñaron las cicatrices de sus espaldas. ¡Wow! Cicatrices grandes, cicatrices de verdad fuertes. Platiqué un poco con ellos sobre esto. Remember that time 1400 years back in Karbala, Muslim martyred our grandson Holy Prophet. Then in our mind we feeling very bad, how he was injured. If you see my back, we will find the many cuts, but it's our feeling. We be excited when we think about it in Karbala. It was a very cruel time, it was a very strict time for them. They didn't eat food, they didn't drink a water. When the shame on the Muslim people, they did in Karbala 1400 years back. So that way we feel ashamed, we feel very sorrow. So that we mourn our body like this. We cut our body with a knife. Can I see your back? Yeah, sure, Is you that can possible? see that. Yes, possible. Wow. Very big scars, man. Okay. Crazy. How long have you done it? When I was child, about 15 years old, I cut my body with a knife. So still I do every years. So you started when you were 15 years old? 15. How old are you now? I'm at 34 years old right now. And you do it every year? Every year at the Ashura Day. How sharp are the knives? I'm kind of that curious. is too sharp. That is too sharp because you can't touch it with the finger. If you touch with the finger, it will be cut. It get the cut. And who got you into this tradition? Maybe your family or The boys. why did you start? So mostly when we will be like this age we start that. This guy, I think, 8 years old, 10 years old. This is my brother, and he also did it. So he has done it before. He has. Yes. Oh wow! And why do you support this tradition? I mean, do you want your kids to do it? Do you want Yes. you want to keep it in your family? Yes, we can. It's our descendant custom. It's our descendant custom. Father to forefather, we did. And in our life, when we will remain here, we will teach our child. Okay, they will do it. So who taught you? Your father, your grandfather? Mother and father, the both. I love the Holy Family. I love them. I want sacrifice myself on them. Is this only for men or do women do it as well? Only just men. The women just to do more on the women in the room. The men are not allowed to come inside that room. Just only the women. Okay, so the men they do it in the streets. Yes, and in the streets, and the bazaars, women do women do only the house inside the house. inside the house. They do it also with the knives or. The women do not. Women do like this more only. They don't use the knife. Me están contando que se pegan hasta que sangras y como que los de tu alrededor vieron que ya sufriste suficiente, entonces está en los demás decirte para. The others, they make you stop, right? Yes, other people. If I perform, if I cut my get the curse at my back, the people will make me stop. Stop. Just you done your job. Okay, you have suffered enough. Yes, it's enough. Y a final de cuentas lo que más llama mi atención es lo orgulloso que están de sus cicatrices, de llevar a cabo esta tradición, de tener este deseo de que permanezca, de heredarla a generaciones más jóvenes. Sin duda, una cosa que nos pone a pensar, nos pone a reflexionar sobre lo variado que es nuestro planeta. Y sí, en efecto, esto es algo que yo no entiendo, es algo que posiblemente muchos no comprendamos, pero hey, somos un planeta muy diverso y tenemos que respetar las creencias de los otros. De hecho, para tener más contexto de esto que estamos viendo, me trajeron a ver los cuchillos como tal. Miren, son estos de acá. Estos maestros herreros de aquí los están haciendo. Y hay diferentes estilos. Miren, así con las cadenas. Ush. Y aquí tenemos de otros tipos. Diferentes estilos de mangos, diferentes formas de las navajas, diferentes grosores. Miren, este de acá está como más pequeño. Y me cuentan que también hay otro tipo de cuchillos que hacen aquí que son para pegarse en la cabeza. Es de verdad muy intenso. Es otro nivel de devoción, de demostrar tu fe, de arrepentirte. Es otro nivel, es de verdad, no lo alcanzo a comprender. Demasiado sufrimiento, llevarlo a otro extremo. De hecho, ¿saben qué? Siento que para entender mejor esto tenemos que hablar un poco sobre los Shia, sobre los musulmanes Shia, que les digo, es como el 25% de los musulmanes, que vienen siendo como más de 200 millones de personas. Miren, este que estamos viendo aquí es un templo Shia.
¿ok? Ellos creen muchísimo en la Sagrada Familia, por eso es que para ellos el hecho de que hayan asesinado al nieto de Mohammed es un evento muy doloroso, por eso es que se lamentan tanto, por eso es que se lastiman de esta manera. Pues resulta que para los Shia siempre va a haber un caballo sagrado, que de hecho en este caso está justo aquí. Miren, vamos a entrar para verlo más a detalle. Siempre, les digo, va a haber un caballo sagrado en cada templo, que en este caso es este caballo de acá. ¿Por qué es sagrado un caballo? A ver, espero haber entendido bien. Es que de verdad luego es tanta información que no sé si lo he comprendido al 100%, pero el día del asesinato de Hussein, que es el nieto de Mohammed, profeta del Islam, se dice que un caballo lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo. Entonces es como un caballo le tenía más devoción, le tenía más respeto incluso que los demás humanos, y por eso es que se le tiene este concepto de sagrado. Así que siempre un templo Shia va a tener un caballo sagrado o más. De hecho, este de aquí tiene 2 caballos sagrados. Entonces lo lavan, lo mantienen cuidado. A ver, espera, ¿hay más? Acá hay otro caballo. Ok. Y a ver, les repito, les recalco que este es un templo religioso. Entonces sí, se ven de esta manera. Meramente información porque quiero darles más contexto de los Shia, ¿ok? Que los Shia, no sé si lo expliqué bien, son los únicos que celebran Ashura, que llevan a cabo Ashura de esta manera. Hay otros musulmanes que en Ashura, por ejemplo, no comen, hay otros que simplemente se lamentan y ya, pero los que se lamentan de esta manera al grado de lastimarse son únicamente los musulmanes Shia. Siempre en los templos, esto también es digno de mostrarse, es muy interesante, va a estar la representación del asesinato de esta manera: una playera, una prenda sangrada con una flecha. Pues como yo les decía, el asesinato se narra que sucedió con una flecha. Y así son como las capillas, por llamarlo de una manera, no conozco la palabra apropiada. Son como brillantes, son como coloridas. Y sí, siempre se hace muchísimo ímpetu en el asesinato del nieto de Mohammed. ¿Qué opinan de esto, amigos? Cuéntenme, ¿ustedes sabían de esta tradición? La verdad es que, wow, yo quedé súper impactado y tenía muchísimas ganas de compartírselos. Me gustaría algún día poder documentar el día como tal. Sin duda, un suceso que nos pone a pensar en lo variado, lo inmenso que es nuestro planeta y que en efecto lo amerita. Vaya dato bastante perturbador. Gracias por haberme acompañado en esta historia. Recordemos respetar las creencias de los otros. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.